Bien, vamos a empezar nuestra charla de hoy, elevando siempre nuestro pensamiento a Dios, al Maestro de Maestros Jesús, a la espiritualidad de mentores que siempre nos asisten a cada uno de nosotros, agradeciéndoles por todo el bien que nos han realizado, por emanarnos esas energías llenas de armonía, de dulzura y de paz que nos envuelven y que nos permitan compartir esta noche en el amor de Jesús nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Que fluya la energía en ambos sentidos y que todos podamos edificarnos en el amor del Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, hoy nos ha tocado un tema muy bonito, que habla de los tiempos postreros finales. Y en ese caminar de nuestra alma o nuestro espíritu, que va recorriendo los tiempos en las diferentes encarnaciones que ya has realizado, aparte de esta que estamos viviendo, siempre ha vivenciado la justicia de Dios. Y en esa justicia de Dios es que encuentra que hay un objetivo superior, una misión, un propósito para cada vida. Y si bien hay algunos que dirán, yo no encuentro ese propósito para mi vida, pues ahí está la misma misión, encontrar el propósito. Y cuando tú encuentras ese propósito, encuentras ese equilibrio en tu ser. Y es cuando te vas a preguntar, como Allan Kardec nos los va a escribir en el libro de la Génesis según el Espiritismo, la destrucción de los seres vivos unos con otros. Y este capítulo está en el libro, en el capítulo 3, y nos va a ir indicando que la destrucción recíproca de los seres vivos es una de las leyes de la naturaleza, que a primera vista parece conciliarse menos con la bondad de Dios. ¿Y es por qué? Porque solamente ponemos nuestra mirada en la materia. Y esa mirada pues nos limita la visión de la vida presente, que puede parecer a nuestro criterio una imperfección en la obra de Dios. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros el empezar a entender la verdadera vida, el encontrar que la envoltura corporal que rodea a nuestro espíritu solo es un vestuario y que al final este cuerpo quedará, pero el espíritu continuará su camino evolutivo en ese tiempo sin fin que es la eternidad. Y es entonces que recordamos que el conocimiento del principio espiritual, considerado en su esencia verdadera, y la gran ley de la unidad que constituye la armonía de la creación,
¿Y cuál es ese principio espiritual?, me preguntarán. El principio espiritual es aquello que Jesús lo dijo, el amor. Y para cada uno de nosotros, ese principio no solamente es amar, sino ante todo aprender a amar. Y cuando aprendemos a amar, nosotros podemos estar en esa frecuencia creadora de dar a los demás lo que quisiéramos que los demás dieran por nosotros. Amar los unos a los otros es lo que nos han enseñado. Y es lo que la doctrina espírita nos va a decir, que ese es el principio fundamental de nuestra vida y que todo gira alrededor de esta sabiduría y que todo tiene su utilidad. Y si bien nosotros podemos mirar la destrucción desde el punto de vista de la física, de la materia, de los cuerpos orgánicos, nosotros podemos decir de que Dios es injusto, porque nos privaría de muchas cosas. Pero nosotros que miramos tal cual Jesús decía, mi reino no es de este mundo, haciéndonos recordar a todos que somos pasajeros en este mundo material y que nuestra verdadera vida, nuestra verdadera patria es el mundo espiritual. La espiritualidad es más lo que es cambiar tu vida como nunca habías imaginado. La lucha es necesaria para el progreso del espíritu. Es una lucha que el espíritu va a necesitar para ejercer sus facultades. Es por eso que la doctrina espírita y los guías de la humanidad nos van a recordar que cada situación que vivimos, cada circunstancia, por más difícil que lo veamos, siempre tiene un propósito. Y el propósito principal es despertarte. No solamente ese despertar de conciencia para verlo, sino ante todo despertar esos dones que tiene tu espíritu, dones mediúmnicos, dones espirituales, y ponerlos al servicio de ti y en beneficio a la sociedad. Es por eso que este caminar, este viaje de nuestra alma, siempre va a tener obstáculos, siempre va a tener situaciones que nos van a poner al límite. Pero cuanto más oscura es la noche, es cuanto más cerca, y esa noche oscura de nuestra alma, que debe atravesar como una prueba, es lo que a nosotros nos puede hacer seres inferiores, porque miraríamos la creación y veríamos que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia estaría siendo sustituida por el instinto. Por eso es que nos van a recordar que la lucha que cada uno de nosotros atraviesa debe llenarnos de satisfacción, no solamente en suplir la necesidad material, sino ante todo en suplir las necesidades espirituales, para que así nosotros podamos dar esos primeros pasos que nuestra alma ha elaborado en el plano espiritual y que en esta vida, en esta encarnación, simplemente es como un ensayo para realizarlo.
Entonces nos van a decir que el espíritu adquiere conocimientos y experiencia y se despoja de los últimos vestigios de animalidad. Desde ese momento, la lucha que es sangrienta y brutal se vuelve puramente intelectual. El hombre lucha contra las dificultades y no contra sus semejantes. Allan Kardec, en esa sabiduría que tiene, nos va a empezar a mostrar de que si bien hoy todavía nosotros vemos lo que Jesús decía en Mateo 24, guerras, rumores de guerras, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, e iba aún más hacia ese núcleo familiar, cuando también nos mencionaba, también el Padre irá en contra del Hijo y el Hijo irá en contra del Padre. Un tiempo de dificultad, no solamente en el conocimiento intelectual, sino ante todo en los valores morales. ¿Cuántas familias hoy vemos en esa disputa? ¿Cuántos hijos se rebelan contra los padres y muchas veces sin justificación? ¿O cuántos padres abandonan a sus hijos por el simple hecho de no entenderlos, no comprenderlos? Y se hacen de la vista gorda y abandonan los hogares. Y lo estamos viviendo más ahora que lo que se vivió. Como nos dice Kardec, debemos despojarnos todavía de esos pensamientos, de esos sentimientos inferiores que los tenemos guardados muchas veces en lo más profundo de nuestro ser y que debe ir saliendo para que nuestra luz empiece a brillar y así nosotros podamos mirar en nuestros semejantes no solamente a un hermano, a una hermana, sino ver la esencia divina que habita en ese ser. Aquel tiempo, en el tiempo postrero, en ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo. Será un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y ahí empezamos a analizar a qué se refiere el tiempo postrero, el tiempo final. Cuando el profeta nos dice de que aparecerá el arcángel Miguel con sus legiones de ángeles para protegernos en esa lucha que llevamos del bien y el mal. Recordando lo que Kardec nos escribe en el libro Justicia Divina, de que el bien y el mal están dentro de nosotros mismos. Entonces nos está diciendo que nosotros en el tiempo postrero no vamos a estar solos en esa lucha, en eso de decir, bueno, esto es malo todavía, yo debo quitarme, sabiendo que no es fácil dejar un hábito malo. Es mucho más complicado el hacerlo que el decirlo. Y muchas veces duele. Y es por eso que el arcángel Miguel y sus legiones de ángeles nos van a asistir a cada uno de nosotros
para darnos la fortaleza, la esperanza, la fe sea sólida en esos momentos. ¿Atravesó nuestro Maestro Jesús un tiempo así? Claro que sí. Recuerden el huerto, cuando Jesús sudó sangre. Un tiempo de angustia, un tiempo en que su espíritu sintió la oscuridad, el vacío, un tiempo que él no escuchó a nadie más y se sintió solo en un mundo de angustia, de dolor, de tristeza. Por eso es que Daniel nos va a decir, es un tiempo muy, muy angustioso. ¿Y lo estamos empezando a vivir? Por supuesto que sí. Yo cada mañana normalmente siempre recibo una llamada de una compañera y ella en su preocupación me dice, hoy ha subido la carne un peso más. El azúcar está en tanto, el aceite ni siquiera hay, pero está subiendo también. No sé a dónde estamos llegando. Preocupaciones que lentamente van oscureciendo nuestra energía. La angustia, la desesperación, esa incertidumbre de lo que el futuro nos espera, hace que nuestros centros de fuerza se vayan deteniendo. Porque no estamos en esa seguridad, en esa confianza de que Dios, el universo, lo divino, siempre proveerá lo que necesitamos. Por eso es que el profeta Daniel nos va a decir, en aquella época, Miguel va a venir y solamente tienes que hacer el silencio para poderlo escuchar. Es entonces que nosotros recordamos al profeta Joel, que también nos habla de este tiempo que estamos empezando a vivir. No vamos a decir que ya estamos viviendo, estamos empezando. Y esto va a durar muchos años más todavía. Y nos va a decir, después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, nos va a escribir, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Lo que nos anuncia es que hay una renovación de la humanidad necesaria, porque nosotros, nuestra generación, nacida de la materia, con pensamientos de un 90% materialistas, que sentimos que, y lo vivimos, que la materia es lo más importante para nosotros, el tener, y tratamos de encontrar el realizarnos teniendo muchas cosas, muchas casas, muchos autos, muchos bienes, mucha fortuna en las cuentas. Pero nos recuerda estas dos profecías que en este tiempo final de una era de la humanidad, no del planeta como tal. El planeta va a seguir existiendo, solamente es un final de era, como también nos decían, ¿no es cierto?, las profecías mayas que decían que el 2012 era el fin del mundo. Y lo único que marcó fue el fin de una era, pero el comienzo de otra.
película que vimos en la que decía los mayas miraban a Xibalba, el mundo de los espíritus, el mundo de la muerte, y decían de que con la muerte se empieza la oportunidad de comenzar. Y ese de comenzar en los planes divinos es que la humanidad debe pasar en sus sentimientos, en sus pensamientos materialistas y empezar el despertar espiritual. Lo que los psicólogos lo fueron catalogando, fueron los psicólogos, no los espíritas ni los religiosos. Los psicólogos colocaron esta categoría y dijeron de que no, los niños índigos van a empezar a nacer. Luego vendrán los niños arcoíris, los niños cristal, los niños diamante. Ahora, si bien puede haber uno que otro niño de las otras categorías, en un 90% están naciendo los niños índigos. Niños y niñas, como nos dice, recibirán mensajes. Y los van a recibir ¿por qué? No solamente porque su centro coronario esté abierto, sino porque van a tener los 7 centros de fuerza bien equilibrados, funcionando a la perfección, sin ningún tipo de bloqueos. Porque ellos ya no se preocuparán igual que nosotros. Las cosas suben, no va a alcanzar la comida, no va a haber arroz mañana, no va a haber esto, no va a haber el otro. Y empezamos nosotros a bloquear nuestro centro raíz, nuestro centro genésico, por esas angustias y preocupaciones. Ellos que vienen mirando el porvenir, un porvenir no como nosotros lo estamos viendo lleno de problemas, de angustias, de faltas, sino ellos lo van a ver como una esperanza de un futuro mejor de lo que lo tenemos aquí y ahora. Por eso es que ellos no van a bloquear sus centros de fuerza. Si nosotros como papás, como tíos, como amigos sabemos guiarlos, sabemos enseñarlos y saberlos dar ese conocimiento y esa práctica para que ellos puedan desarrollarse de forma segura, de forma armónica. Y como nos dicen las dos profecías que hemos leído anteriormente, para que ellos sientan y escuchen al arcángel que está a su lado y no lo tengan miedo, sino sientan esa paz, esa tranquilidad de sentirse amparados y protegidos por la espiritualidad superior. Reconocer lo bueno que ya tienes en tu vida es la base de toda la abundancia. Y para reconocer lo bueno que ya tenemos, nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos. ¿Y qué pensamiento es lo que nos está limitando ahora? El decir, no tengo, no puedo, no lo lograré, no me va a alcanzar. Y todo eso hace de que nosotros entremos en esa vibración de carencia. Y si nosotros vibramos, ¿qué vamos a traer? Las cosas que están en esa vibración, esa faja vibratoria. Y obviamente el universo, Dios, la espiritualidad superior nos va a dar eso, más carencia, porque estaríamos pidiendo eso.
Por eso es que nosotros en este despertar de nuestra conciencia, en ese cambio de mentalidad, vamos a empezar a mirar hacia el universo, hacia el cielo, para llenarnos de esa energía de abundancia. Recuerden que nada se crea porque ya está creado. Todo está disponible para nosotros. Solo tenemos que tomarlo, saberlo tomar a derecha y a izquierda, que siempre estamos acompañados, que siempre tenemos una guía, un mentor dispuesto a ayudarnos a caminar. Objetivos de vida que hemos planificado antes de esta encarnación. Por eso es que nuestro viaje de nuestra alma, o el viaje, como también lo explican, va a tener. Pero si nosotros nos concentramos en la meta, en el objetivo final, nos daremos cuenta de que las dificultades son insignificantes. El dolor es tan mínimo comparado. Todas las personas que sienten en cualquier grado la influencia de los espíritus, es por esta razón que Allan Kardec nos va a decir de que todos son médiums en diferentes estados evolutivos. Y que la clave para manifestar aquello que nosotros deseamos, en esa construcción de ese mundo interno feliz, lo primero que tenemos que hacer es saber quiénes somos, de qué se alimenta nuestro ser, qué debemos hacer para que ese ser divino que llevamos dentro sienta esa satisfacción, sienta esa armonía, se fortalezca para mirar los obstáculos como enseñanza, sabiendo de que cada circunstancia que va a vivir o que estemos viviendo simplemente nos va a elevar en la jerarquía de los espíritus. Saber manejar la energía, el magnetismo, para podernos quitar esas energías que nos perturban y a través de nosotros purificar nuestro centro áurico, podamos también hacer lo mismo en beneficio de nuestros semejantes. Filomeno de Miranda y Allan Kardec en el libro de los Mediums nos va a recordar eso, que la mediumnidad es encontrar al ser maravilloso, ser perfecto que Dios ha colocado dentro de ti. Y que cada lucha que tienes, tanto interno como externo, solamente te lleva a encontrarte a ti mismo, sabiendo que si tú quieres tener una vida de excelencia, debes aprender a criar y hacerlo vivir a ese ser divino en la excelencia, en lo maravilloso, en lo sobrenatural. Y es ahí cuando nosotros empezamos a mirar el libro más importante que se considera, el libro de la Revelación o el Apocalipsis, que lo escribe el apóstol Juan. Siempre mirando de que este libro nos habla al macrocosmos, a lo que es el medio ambiente,
pero también nos habla al microcosmos que es nuestro mundo interior. Y como Allan Kardec nos va a decir que la doctrina espírita es ciencia espiritual, filosofía espiritual, con efectos religiosos en la moralidad del ser, nosotros vamos a empezar a entender este libro, que las 7 iglesias nos habla de nuestros 7 centros de fuerza. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué hicimos de malo para que esté así? ¿Y qué debemos hacer para mejorarlo? Y no solamente nos va a escribir 7 iglesias, sino también nos va a decir que hay 7 sellos que Jesús va a ir rompiendo uno por uno a través de los tiempos, que también nos está hablando a estos centros de fuerza, que nosotros en la doctrina lo llaman los chakras, ¿sí? Que es lo mismo, son sinónimos, chakras, centros de fuerza, logosoles, centros energéticos, vórtices energéticos, en fin, ¿no? Cada nombre que lo coloca, pero sigue siendo sinónimo de los chakras, ¿ya? Entonces, si ustedes lo van a analizar, no lo vamos a entrar por el tiempo a analizar uno por uno, pero ustedes analícenlo en el tiempo de que las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas postreras, como nos escribe el apóstol Juan, nos está hablando a nuestros centros de fuerza. Que hay 7 cosas que va a pasar y que nos va a afectar a nuestro ser. Para que me entiendan. Por ejemplo, dice, rompió el primer sello y salió un caballo y lleva la muerte, la balanza, ¿no? Y nos va a explicar. Y nosotros entramos el 2020 en una pandemia donde entra la muerte y empezamos a entrar en angustias y aún ahora, 2 años o 3 años después, aún no superamos la pandemia. Aún sentimos angustia y desesperación. ¿Por qué? Porque hemos perdido muchos a seres queridos en esa pandemia, que nos han bloqueado en cierta forma nuestros centros de fuerza y que hacen que nuestro campo áurico sienta esas energías perturbadoras, esas energías de carencia, no solamente material, sino afectivos, porque estos seres que nos daban el abrazo, el beso, la alegría, hoy no están con nosotros materialmente, pero sí están desde el plano espiritual acompañándonos. Entonces, si tú te fijas lo que está pasando ahora, como les decía cuando esta amiga me habla y me dice, falta esto, falta el otro, está escaseando, esto está subiendo el otro, ¿qué estamos haciendo? Entrar en aflicción y empezar a perturbar nuestro centro áurico, nuestro centro de fuerza. Y lo que debemos que hacer es calmarnos, serenarnos y encontrar la solución de que si bien antes comprábamos con 5 bolivianos 1 kilo, hoy compraremos 1 libra, pero aún así siempre alcanzará para alimentarnos. Y ver esta situación como un momento de lucidez, de mostrar quién eres, qué conocimientos vas a aplicar para superarlo, qué vas a hacer, qué otras actividades vas a realizar para compensar aquello que hoy nos falta. Y teniendo el ser feliz con el hacer, obviamente por añadidura vendrá el tener. Entonces, cuando el apóstol Juan nos va a ir narrando estos 7 acontecimientos, tanto de sellos, de trompetas, de
copas que se van a ir desarmando, tú tienes que recordar que eso es para ti en el microcosmos que te está afectando a un centro determinado. Por eso es que el centro de fuerza, sino que cada centro de fuerza nos dice de que tiene sus neuronas, tiene su cerebro y acumula ahí la información. Por eso es que nos dice, ¿no ve? Y el libro de la vida es abierto y a través de ese libro Jesús, Dios, la espiritualidad superior va a saber qué hicimos, porque esta es la emoción según la materialidad que hemos vivido esos momentos. Entonces cuando nos habla y tocará la séptima trompeta y cayeron rayos, truenos, ¿qué son esos? ¿Sí? Energías que pueden ser buenas, que alguien nos diga te va a ir bien, que sean el bien, pero también nos habla de que puede haber personas que no les caigamos tan bien y nos manden eso que se llama el mal de ojito y nosotros entremos en esos momentos de pérdida de nuestra voluntad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros queremos emprender algo y lo contamos a nuestro amigo, a nuestra amiga, mira, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y la otra te habla, te escucha, pero al final, ¿qué te dice? ¿Estarás capacitado para hacerlo? Y esas pequeñas palabras hace que al pasar las horas, los días, tú pierdas ese impulso, esa primera energía, y al final no lo realizas. Porque dirás, no me siento preparado, no me siento capaz, no es mi momento, algunos dicen. El granizo que habla el Apocalipsis, así de tremendo, se refiere a eso también, a esas ideas, a esos pensamientos que nos llegan, que podemos escucharlo de nuestros semejantes o que de la espiritualidad nos estén mandando, como obstáculo a algunos y otros como esperanza, decir tú si puedes, estás preparado, eres un hijo, eres una hija de Dios, están los ángeles, arcángeles a tu alrededor, solo tienes que sentirlo y mirar cómo brilla esa luz, que tu sendero esté iluminado y que tú sí eres capaz de lograrlo. Esté en cada uno de nosotros el entenderlo, el comprenderlo y el vivenciarlo. Que este tiempo final no es como algunas personas lo predican y lo dicen, la muerte, la destrucción al fin del mundo. No. Es una lucha entre el bien y el mal. Pero es una lucha en que el bien va a sobrellevar, o sea, lo va a ganar al mal y el mal va a ir perdiendo su influencia que ha tenido hasta hoy. Y todo va a empezar en nosotros. Y se va a confirmar en nuestros hijos y en nuestros nietos de que este cambio, de este tiempo final, de esta humanidad materialista, egoísta, ególatra que somos, va a ir cambiando por una humanidad más empática, más social, más querendona, que ya no va a necesitar el mirar al semejante como a un enemigo, sino como a un hermano. Entonces Allan Kardec nos va a decir que el juicio final, del cual nos habla las diferentes doctrinas, un juicio único y universal que pondrá fin a la humanidad, es repugnante a la razón, en el sentido de que implicaría la inactividad de Dios durante la eternidad que precedió a la creación de la tierra y a la eternidad que seguirá a su destrucción. Por eso es que los espíritus superiores nos van a decir de que
el juicio final no es moral. Ese juicio final definitivo, sin apelaciones, que nos habla de la bondad infinita del Creador, es un juicio moral, no es material. Entonces nosotros vamos a ir mirando ya ya para terminar este tema, que es muy bonito pero bastante largo. Vamos a ir comprendiendo de que hay una nueva generación que viene marchando hacia la realización de todas las ideas humanitarias, compatibles con el grado de adelantamiento a que haya llegado, caminando el espiritismo hacia ese mismo objetivo y realizando sus finalidades. Ambos se reencontrarán sobre el mismo terreno. Los hombres de progreso encontrarán en las ideas espíritas una poderosa palanca y el espiritismo encontrará en los hombres nuevos espíritus enteramente dispuestos a acogerlo. En tal estado de cosas, ¿qué podrían hacer quienes quieren colocarse en oposición? Pregunta Allan Kardec. La nueva generación de hombres y mujeres que poblarán la tierra después de este acontecimiento que estamos viviendo, nos dice que serán más felices sobre la tierra. ¿Por qué? Porque será poblada solo por buenos espíritus, encarnados y desencarnados, que no quieran sino el bien. Habiendo llegado este tiempo, tiene lugar una gran emigración entre los que la habitan, los que hacen el mal por el mal, y a quienes el sentido del bien no conmueve, no siendo ya dignos de la tierra transformada, serán excluidos de ella, porque traerían de nuevo la perturbación y la confusión y serían un obstáculo al progreso. Divaldo Franco nos contaba una historia cuando hablaba de lo que es la transición planetaria y decía que en el mundo espiritual, si bien se están escuchando las trompetas sonar, porque algo va a suceder en el mundo, en el macromundo, ¿no? En el mundo externo a nosotros, que nos va a afectar obviamente internamente también. Pero en ese mundo macro están sonando las trompetas, dice Divaldo. Y que las reencarnaciones que antes eran muy sucesivas, o sea, en tiempo eran bastante cortos, ahora hay filas en el mundo espiritual esperando una oportunidad para reencarnar. Ya no es tan fácil reencarnar en nuestro mundo. Para aquellos espíritus que todavía traen esa semilla de hacer el mal, porque se complacen en el mal. Por eso es que este proceso de cambio que nosotros iniciamos, debemos estar tan seguros de que hacer el bien es lo mejor que podemos hacer, así sea chiquitito, pero hacerlo. Porque ese acto va a retumbar en nuestra eternidad. Ya dejémonos de nuestros pensamientos limitantes. Ya dejemos de fingir que cambiamos, sino empecemos ese proceso de transformación, sabiendo de que nosotros entramos a una prueba de una forma, pero salimos de esa prueba transformados, siendo nuevas personas con nuevas virtudes.
el tiempo ha llegado, nos dice Allan Kardec. Sí, el tiempo ha llegado. Y el codificador nos alerta sobre el difícil periodo de transición que atravesaremos, y estamos a nosotros, la esperanza. Y que debemos en esa esperanza construir en ese ser interior, en nuestro corazón, la paz. Esa paz que el Maestro de Maestros nos decía: mi paz les doy, no como el mundo lo da, porque lo que el mundo nos da es transitorio, pero la paz del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, esa paz es eterna. Por su atención, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, aclaración, adelante. Adelante, Ligia. Gracias, buenas noches. Una curiosidad. Si en ese nuevo mundo donde van a estar solamente los espíritus buenos y de alta vibración, y no va a haber cabida para los malos o de baja vibración, ¿dónde van a ir ellos? A otro mundo. ¿Sabe? Sí. Divaldo Franco escribe en un libro, Los exiliados de la Tierra, en la que nos habla de un planeta que se llama Axis, un sistema que se llama Axis, así como el sistema solar de la Tierra, en un momento dado, hace millones y millones de años atrás, era un planeta de iniciación. Es ahí cuando llegaron también los exiliados de Capella, la humanidad adámica, que se llama, ¿no? Que han sido traídos de otros mundos, porque en esos mundos donde ellos habitaban ya no cabía la maldad. Pero muchos de esos seres que llegaron a nuestro mundo traían en su ser todavía esa maldad. Por eso es que todavía queremos por naturaleza. Pero nos hemos ido despojando a través de los siglos y las muchas batallas que hemos tenido. Pero hay muchos que no se están mejorando y nuestro planeta ha empezado este proceso natural de elevarse en la jerarquía de los mundos. Y así como pasó en Capella, otros dicen también en el cinturón de Orión, y todas las constelaciones de ese nivel que evolucionaron en el bien, y todos los que ya no eran aptos para ese momento fueron traídos a la Tierra. Va a pasar lo mismo con las personas que no se hagan, o sea, no trasladados a este mundo, a este sistema. No sabemos cuántos planetas son, solamente mencionan de que es un sistema muy similar al nuestro, pero que huele. Bueno, y van a ir ahí. Y nosotros decimos van porque consideramos que estamos en ese proceso de mejoramiento, en ese proceso de decir yo voy a superarme y no, ya he venido a un mundo inferior. ¿Por qué necesito ir a otra vez a otro mundo inferior para seguirme mejorando? Mejor aprovecharé este tiempo que las encarnaciones que nos va a tocar venir. Obviamente no a un tiempo como ahora. Si tú te has fijado, por ejemplo, la película esta, Los hijos del ayer, que es una historia real. Esta señora Helen que se encarna en Estados Unidos, pero que vivió en Islandia la anterior vida, que no era muchos años tampoco, nace en un mundo ya diferente a su anterior vida. En la anterior vida le podían pegar, le podían matar, le podían hacer de todo y nadie lo defendía, porque era natural eso que hagan.
Pero en cambio, en este momento que estamos, que tú golpees a una mujer o que la mujer golpea al hombre, obviamente ya hay leyes. No es cierto que te protegen, que te amparan y te cuidan. Entonces, sí es un mundo diferente. Y esa diferencia mismo se va a sentir mucho más cuando ya la espíritu, tanto los espíritus y los encarnados ya practiquen el bien. Por eso es que la humanidad se está renovando a través de estos seres que están viendo en otras. Los tiempos tú vendrás, Daniel, a recibir tu corona. Y así a varios profetas. También lo dicen a Elías, ¿no? Para Nazaret, postre de los tiempos. Por eso es que muchas veces se me ocurre a mí decir, ¿no? ¿Te imaginas si fuera este tiempo, no el inicio del tiempo de cambio, sino ya la culminación, donde estén Daniel, Moisés, Elías y todos los grandes profetas de la antigüedad, y los profetas, los apóstoles que estuvieron en la época de Jesús encarnados aquí, y tú tengas ese privilegio de darle la mano, de decirle, oye, te esforzaste tú, yo también lo hice. Somos coherederos de este mundo feliz que ahora nos toca disfrutar. Pero va a ser también una triste acompañarnos en este proceso evolutivo y tengan que ser llevados a ese mundo de iniciación para volver a empezar de nuevo. Claro que obviamente tú, como ya un ser superior, puedes convertirte en un guía y acompañar a este ser para que en ese proceso no estés solo. Así que juicio eterno, no hay condenación eterna. Por eso nosotros no hablamos de pecado, por ejemplo. Pecado, ¿qué quiere decir pecado en el concepto? No, alguien creo que preguntó en alguna charla por ahí. En concepto el pecado, ¿qué es? Es una mancha, mancha en tu espíritu, en tu ser. Pecado es eso, una mancha. Y si yo me siento pecador, manchado, no podría superarme, porque diría me siento inferior, me siento sucio, me siento por el pecado. Pero Allan Kardec, a través de la explicación de los espíritus superiores, nos va a decir, el pecado no existe. Eso que le llamas pecado en sí, en concepto, es un error. ¿Por qué? Porque en la época medieval, cuando un arquero practicaba el flechar, ¿no ve?, hacia el blanco y lo ezaba, lo decían, has pecado. Pero no se refería a un acto del ser, sino a algo externo. Entonces, ese error que la doctrina espírita nos dice, es un error, no es un pecado, que vas a ir a un juicio final y eternamente a un castigo, sino te hace de que puedas aprovechar el aquí y el ahora para transformar ese error que cometiste. Y que ya no vas a fallar al blanco, sino que lo vas a dar al blanco todas las veces que lo intentes. Entonces, ese es el momento de transformación. Y a eso nos llama la doctrina espírita en todos nuestros actos. Cuando nosotros atendemos también a una persona que nos solicita ayuda, nosotros tratamos de poner ese mensaje en su corazón, la transformación de conocimiento, de moralidad, para que eleve su frecuencia vibratoria y obviamente supere ese mal momento que está
atravesando, sea de salud, sea de obsesores, sea lo que sea. Si tú cambias tu pensamiento, todo lo demás va a cambiar. Ok, gracias. Gracias a ti, Ligia, por tu participación. Si no hay más comentarios, vamos a dar por cerrado entonces nuestra charla de hoy. No se van a descuidar y démosle gracias. Gracias, Padre, por nuestra vida. Gracias por permitirnos estar en este momento de la historia de la humanidad. Gracias por ampararnos y protegernos siempre. Gracias a nuestros mentores, a nuestros ángeles de la guarda, que siempre nos van a guiar, nos van a acompañar, aun sea en el momento más difícil de nuestra vida. Ellos siempre estarán allí para extendernos la mano, ponernos en pie y señalarnos el camino de regreso a la casa del Padre. Gracias por todo ese amor que derramas en nuestro corazón y por permitirnos abrir nuestra mente para recibir tu enseñanza. Y que esa luz sea la que nos ilumine de hoy por siempre. Cada paso que demos, seamos iluminados por tu inmenso amor. Gracias, que así sea.